Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra con todos aquellos que no solamente están necesitados, sino que Dios les toca su corazón para que puedan oír su voz. Queremos orar, hemos recibido no buenas noticias, las únicas buenas noticias las tiene la palabra del Señor, pero las noticias del mundo son malas. Hermanos en Cristo que se han enfermado, familias que están sufriendo y algunas personas que hemos conocido y que a veces pues han llegado a escuchar el mensaje con nosotros allá en donde nosotros nos congregamos, pues están batallando con la muerte y otros realmente nos han dado noticia de que han muerto. Queremos orar para que Dios, el único que puede fortalecer a las familias, los corazones, el Señor puede ministrarlos, pues es Él y vamos a clamar a Él ante esta necesidad tan grande que hay hoy en día y una advertencia para todos los cristianos o más bien una recomendación y es que tratemos de cuidarnos, tratemos de eh, abstraernos. Ya la palabra misma nos habla y dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Por lo tanto, tratemos de llevar un caminar distinto al que lleva el mundo. Ya no tendríamos por qué estar celebrando festividades, cumpleaños y todo eso, sino con nuestra misma familia creo yo que podemos ponerlo en manos del Señor. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, y te rogamos, Señor, por tu pueblo, Padre, por las necesidades que está pasando, las angustias, personas que están hospitalizadas, Señor, y nos afligimos porque todavía somos débiles y quisiéramos que todos vivieran, Señor, pero solamente tú tienes el poder, Padre, de decidir quién se queda un tiempo más y quién es el que se va. Padre, te suplicamos que prepares nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir, si es necesario que recibamos este tipo de noticias o que nos enfrentemos a estos eventos que son ineludibles. En el nombre de Jesús, fortalece al débil, Señor, y levanta al que ya no tiene fuerzas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y ábrenos el consejo de tu palabra. Queremos platicar de ella, Señor, y queremos ser claros en esto. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén y amén. Seguiremos hablando en el capítulo número 1 del libro dirigido a los romanos y vamos a ver el versículo 22 del mismo capítulo, del capítulo 1, y dice que profesando ser sabios, o sea, tenían un concepto bastante elevado de ellos mismos, como hoy en día tiene mucha gente un concepto elevado de sí mismos. Ellos profesando ser sabios se volvieron necios. Cuando la Biblia habla de esta necedad, porque incluso hay gente que dice que no hay Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice, que no hay Dios y que aún hay gente que dice que esta enfermedad o esta pandemia no mata, sino que es un asunto de una situación mental y que por lo tanto pues ni van a tomar nada ni se van a vacunar y me llamaba mucho la atención una noticia que seguramente fue a nivel mundial y es que un personaje, un varón que vivía en la ciudad de Texas, que se negaba a usar la mascarilla porque decía que no, no se, que se oponía contra eso y nunca se la puso, pues ha fallecido también. Pero no nos interesa más la palabra del Señor y dice que profesando ser sabios, oiga, se volvieron necios y cambiaron cuando cayeron en esta necedad que eh, es una intervención también demoníaca de espíritus que
no te dejan creer en la verdad. Y entonces esta gente que manifestaba con sus títulos su sabiduría, no eran necios, se volvieron necios, dice. Y entonces cuando ellos se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, y se hicieron una imagen en forma de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Como la mente ya estaba tomada por espíritus inmundos, por demonios, por eso es que la gente puede llorar ante una piedra, puede llorar ante un árbol, puede llorar ante un río, atribuirles a estos propiedades que únicamente Dios las tiene, porque Dios al abandonarlo el hombre, el Señor los entrega a sus pasiones y a sus pensamientos, como ocurrió aquí. Y entonces esta gente que profesaba que como profesión era ser sabios, de pronto se volvieron necios. Pero la gente los siguió viendo con su sabiduría, y entonces cuando se volvieron necios, porque su corazón fue entenebrecido, cambiaron la gloria del Dios que no se corrompe por una imagen en forma de hombre que se corrompe. Y no solamente de hombre, por eso es que hoy decíamos, adoramos, exaltamos, glorificamos a los hombres, nos los tatuamos, queremos esa imagen del hombre que se corrompe, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Definitivamente aquí hubo una intervención de demonios para que no creyeran en Dios. Y me llama mucho la atención porque en el libro de Jeremías, precisamente, Jeremías, en el capítulo número 2, hay algo que está escrito acá. Cuando está hablando, aquí quiero hacer referencia porque está hablando de la apostasía de Israel. Usted sabe que la palabra apostasía significa negar la fe. Israel era el encargado de promulgar que había un Dios grande, poderoso y maravilloso, porque ellos vivieron la experiencia de que el Señor los libertó, los sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa, atravesaron el Mar Rojo y luego atravesaron el Jordán, que se dividió, y pasaron en seco para llegar a poseer una tierra que la Biblia llama Canaán. Allá habían personajes, habían adversarios, habían gente que se iba a oponer ahí en Canaán ante como hoy en día. Por ejemplo, si usted es un cristiano, hay gente que se opone al Evangelio, se opone a la palabra del Señor, se opone a esto, y entonces el Señor les habla acerca de la apostasía de Israel, porque se la señala Dios a través de los profetas. Apostasía es negar la fe, es dejar de creer en Dios, regresarse a las cosas pasadas, al paganismo, a la mundanalidad. Eso es apostatar. Y entonces en capítulo 2, a través de la apostasía, a través de la vida que estaba llevando el pueblo de Israel, viene palabra del Señor. Dios siempre enviando su palabra. Levanta a un hombre como Jeremías, al cual lo conocemos nosotros como uno de los profetas de Dios, y por eso Jeremías dice: y vino a mí la palabra del Señor, la palabra de Dios. En ese tiempo que hablar de la palabra de Dios conllevaba quizá llegar hasta la muerte, como murió Jeremías posteriormente. Pero estos hombres estaban tan enamorados del Señor, Dios, tal vez no eran hombres valientes, pero quiero decirle que Dios le da fortaleza y hace valiente al hombre, no porque el hombre sea valiente. Dios
lo hace valiente. Y le dijo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, háblales, diles que vas de parte mía y tengo una palabra para ellos. Y dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud. Mire, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Viene palabra para darles un recordatorio y le dice, grita, pero vas a gritar, Jeremías, a los oídos de Jerusalén y les vas a decir, de ti recuerdo el cariño de tu juventud cuando deseaban agradarme como una joven desposada. Qué lindo es los primeros días de matrimonio, en donde el uno y el otro se tratan de agradar. Qué lindo es ver esto para que tengamos un ejemplo de cómo Dios le estaba diciendo, les estaba recordando de cómo deseaban agradarle a él como una joven desposada. Que la joven desposada trata de ver cómo agrada a su marido. Eso es lo que está diciendo el Señor. Santo era Israel para el Señor. Oiga, santo. Era alguien especial, apartado, primicia, primicias de su cosecha, dice acá. Y entonces, pero todo eso se fue perdiendo y se fue perdiendo. Y entonces, avanzando un poquito en la palabra, dice el Señor, tampoco dijeron dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, porque a uno se le olvida. Conforme va pasando el tiempo, se te olvida el milagro, se te olvida la obra poderosa de Dios en tu vida, se te olvida aquellas cosas maravillosas que Dios hizo. Tal vez tienes memoria, pero no con el mismo fuego lo que te hizo. ¿Por qué cree que en los hospitales hay tanta gente en la calle? Hay muchísima gente que un día profesó el Evangelio, que un día aún compartieron la palabra del Señor, que un día que tienen fotos hasta cuando se bautizaron, que tienen fotos de eventos que hubieron tal vez en sus congregaciones, que tienen fotos de retiros. Y hoy apagados. ¿Qué apagados? Es un piropo hablar de estar apagados. Están totalmente fuera del Evangelio. Por eso dice que tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra seca, por una tierra de barrancos, por una tierra tenebrosa, una tierra de sombra, de muerte, donde ningún hombre había habitado? Y cuando Dios los llevó por ahí, ¿sabe para qué? ¿Para qué los llevó Dios por ahí? Cuando aquellos hombres, cuando aquellas mujeres, cuando aquellas familias miraban eso, ellos pensaban en sus corazones, como piensa usted y como pienso yo, cuando estamos embebidos en un problema, que no sabemos cómo vamos a salir. Tú no puedes salir, el que te va a sacar es Dios y para Él no hay nada limitado. Y cuando el pueblo no habían tiendas, no habían mercados, no había dónde comprar, no habían hortalizas, no había nada sembrado, no había ni agua. Y cuando estaban empezando a pensar, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a morir de sed, nos vamos a morir de hambre. Y por eso dice que el Señor los condujo por una tierra de yermos, de barrancos, por una tierra seca, por una tierra tenebrosa, de sombra y de muerte, por la que ninguno había pasado y donde ningún hombre había habitado. Y yo os traje a una tierra fértil, dice el Señor, para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra y contaminaron la heredad y todo esto fue abominable para mí. Pero quiero decirle esto, que Dios los llevó por ese lugar, que por eso hay gente que aún puede estar presa, que puede estar en un hospital, que los vaticinios de los médicos son negativos para la vida de estas personas. Así estaba esta gente ahí en medio del desierto, pero Dios quería darles una lección,
cuando ellos tenían gran sed y pensaban, nos vamos a morir de sed, nos vamos a morir de esta insolación, nos vamos a morir de hambre. Entonces el Señor sabe por qué los llevó ahí, para mostrarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. ¿Por qué de toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque el Señor le dijo a Moisés, van a llegar a una roca que está allá a tantos kilómetros, a tantas leguas, a tanta distancia, y cuando llegues allá, háblale a la roca. ¿No es paradójico? ¿No es de locos esto? Hablarle a una piedra. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Moisés? No se puso a contender con él. ¿Cómo le voy a hablar a una piedra? Me van a matar, me van a apedrear. Cuando llegaron donde estaba la piedra, Moisés, en vez de hablarle a la piedra, porque ya lo habían enojado, porque estaba furioso, porque el pueblo trataba de matarle, golpeó la piedra. Y cuando golpeó la piedra, Dios cumplió. Y cuando Moisés golpeó la piedra y dijo, pues que quieren agua, y golpeó la roca, que la roca es Cristo. Y se abrió un costado de la roca, y entonces empezó a salir agua en abundancia. Y aquel pueblo gritaba y glorificaba el nombre del Señor. Y entonces viene acá y dice el Señor, yo os traje a una tierra fértil, para que comieran de su fruto y para que comieran de sus delicias, a una tierra que ellos no habían sembrado, pero era una tierra en donde había abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación, mire, porque derramaron sangre inocente, porque empezaron a sacrificar a sus hijos. Y los sacerdotes se quedaron callados. Los sacerdotes, en vez de exhortar al pueblo, se quedaron callados. Los ministros. Y entonces se preguntaban, ¿dónde está el Señor? No dijeron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, se corrompieron los levitas. Los gobernantes se rebelaron contra mí. Eran los pastores, los gobernantes eran los que dirigían al pueblo. Y los profetas, oiga, profetizaban por Baal para desviar todavía mucho más al pueblo, y andaban tras las cosas que no aprovechan. Podríamos hablar muchas cosas acerca de esto, de este versículo. Andaban tras las cosas que no aprovechan, tras las cosas vanas. Se dedicaron a otras cosas menos a agradar a Dios. Por tanto, dice, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Entonces viene y les pone un ejemplo. Pasad pues a las islas de Quitim, que es Chipre hoy, y ved y enviad gente a Cedar, y observad atentamente y pongan atención, vean si ha habido cosa semejante. Y entonces dice lo siguiente, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Los cielos, espántense por esto y tiemblen. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Ese es el primero. Y segundo, han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es más fácil adorar a un Dios que yo mismo me formo, porque yo lo puedo agarrar, lo puedo llevar para donde quiera, lo puedo esconder. Pero este Dios grande y poderoso es un Dios maravilloso que te pide una vida
una vida nueva, pero Él te va a dar los recursos para esta vida nueva. Mire, porque nosotros vamos a estar bien solo cuando estamos en una buena relación o en una relación correcta con Dios y mal cuando estamos en cualquier otra. El mundo insiste en modificar a Dios y en adaptarlo a su conducta, a su inexorable sentencia. Mire, se resiste, eh, quiere adaptarlo a nuestra imagen y la carne se resiste. La carne no, el enemigo más grande que tenemos nosotros no es el diablo. Porque el diablo en la Biblia dice, reprended al diablo y él huirá de vosotros. O sea que cuando el diablo está fastidiando, que puede haber ruidos, pueden haber cadenas, pueden haber un montón de cosas, usted en el nombre del Señor lo reprende y el diablo se estará quieto. Pero hay un enemigo más grande que no nos deja adorar a Dios y es la carne. Esa se va a adorar al culto con nosotros. No podemos deshacernos de la carne. Y por eso es que vemos nosotros acá que insistimos en modificar a Dios y en adaptarlo a nuestra imagen. Queremos ser cristianos, sí, queremos ser. Por eso, pregúntenle a la gente, hágale una pregunta. Y la mayor parte, por no decir todos, porque no puedo decir todos, porque no son todos. Pregúntenle a la gente si cree en Dios y va a decir que sí. La mayoría de la gente, quizá de 10, formemos una estadística. De 10 personas que usted les pregunta si creen en Dios, quizá 8, porque el porcentaje es alto, le van a decir que sí creen en Dios. Creen de palabra, de mente, pero no hacen lo que Dios dice. Y 2 le van a decir, mire, yo no creo eso es una cosa que inventaron los hombres, yo creo en otra cosa, y entonces por eso insistimos en modificar a Dios y en adaptarlo a nuestra imagen. La carne se resiste inexorablemente a la sentencia de Dios. Y la carne gime. Por eso es que queremos adaptar el Evangelio nosotros a nuestro caminar, al presente siglo. Por eso nosotros aún queremos modificar las cosas de Dios y llevarlas como nosotros queremos. Y el Evangelio no se puede llevar como nosotros queremos, pero tampoco como yo digo. ¿Y quién es? Veamos cuál es el manual del fabricante. El manual del fabricante es la Biblia. Ese es el manual del fabricante. Aquí tenemos que ver. Por eso quiero ponerle un ejemplo. Agag. Ese Agag era el rey de los amalecitas. Amalek, el rey de la carne. El rey que gobernaba. Dios le dio una palabra en aquel día a Saúl a través de Samuel y le dijo, mira, vas a hacer todo lo que yo te diga y te voy a entregar a Amalek, te voy a entregar la carne, pero la carne te voy a entregar a ese rey con todo lo que él tiene, pero cuando yo te lo entregue, no vas a perdonar ni a los niños, ni a los niños de pecho, ni a los bueyes, ni a las ovejas. Nada de eso lo vas a perdonar, porque la carne quiere indultos. La carne quiere indultos. La carne no quiere ceder aquello que tiene. Por eso es que por eso es que usted ve hoy en día cristianos que dentro de sus teléfonos mismos, ahí tienen varias Biblias. Gracias a Dios, a través de esta ciencia, de este sistema tan científico, tienen varias Biblias, pero tienen pornografías, tienen chistes, tienen ridiculeces, tienen un montón de cosas. ¿Para que las vea quién? ¿El vecino? No, para verlas yo. La carne no se quiere rendir. Y entonces quiero compartirle cuando Samuel se dio cuenta que Saúl había perdonado a Agag. Agag, que Agag también representa la carne.
Por eso es que andamos nosotros diciendo, ¿será malo que nosotros bebamos? ¿Cómo no va a ser malo? Perdone, mi estimado amigo, si usted fue un borracho, ¿será malo que yo esté con los que fuman marihuana? Cuando usted siente absorbió todo el humo y está loco igual que ellos, ¿será? Todavía andamos preguntando nosotros eso los cristianos, porque la carne quiere hacer componendas con el espíritu, pero no se llevan. La carne no se lleva con el espíritu y entonces quiero darle un ejemplo precisamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Ahí habla precisamente de un poquito de Agag. Dice que Saúl perdonó a este rey. Dije, mire, por eso dice aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, en el versículo 32, entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. ¿Qué estaba haciendo? Ese lo tenían que haber matado de hacía tiempo, porque representa la carne. Saúl lo perdonó. Como nosotros queremos, el enemigo más grande que tenemos nosotros los cristianos, vuelvo a repetir, no es Satanás, es la carne. Es porque la carne no puede obedecer a Dios. Por eso, mire lo que dice aquí un poquito en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, dice algunas cositas que vamos a leer aquí. Dice en el versículo 8:5 de Romanos, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, por eso los que viven en la carne solo viven proyectándose para las cosas de la tierra, para la autocomplacerse, y se saborean con las cosas, y es más, han metido a la iglesia diversiones. Porque, ¿qué va a hacer la gente, pobrecita? No. No, no es así. Entonces, porque porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen a algún hermano, algún cristiano que no vayas a ir a ese concierto, no vayas a ir a ese centro comercial? ¿Cómo les digo? Legalistas. Pero los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios la mente puesta en la carne? Porque la sabiduría, los pensamientos de esa mente son humanos. El humanismo no cabe en el Evangelio. Por eso está hablando acá, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mire, porque ponen la mente en lo que agrada a Dios. Si Dios no quiere que estemos sin movernos, que seamos, no, diviértase, busque lugares sanos, vaya con su familia, vaya al campo, vaya a un lugar recreativo donde no corran peligro, pero apártese un poquito. La gente, por eso mucha gente no quiere el evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren un cambio de vida. Y hay cristianos, entre comillas, que no han cambiado absolutamente nada. El único evangelio que conocen es el evangelio del día domingo, donde están sentados en la silla, lloran, aplauden, cantan los cantos y siguen siendo el mismo hombre o mujer mundana afuera. ¿Por qué? Porque la carne. Por eso dice en el versículo número 6, número 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué enemiga de Dios? Porque hasta una bonita predicación, ¡ala!,
¿Cómo prediqué de lindo? Porque los hombres ahora, ¿qué pasa? Ponemos nuestras fotos para que nos conozcan a nosotros, porque la competencia es con los artistas, con la competencia es con la gente que está en la farándula. No, si entre menos nos conozcan a nosotros, si a quien nosotros queremos y pretendemos que conozcan es al Dios Todopoderoso y a Jesucristo, su Hijo amado, en el cual todos tenemos salvación, aquellos que nos arrepintamos. Y entonces, ya para casi concluir lo que quiero platicar con usted, dice acá, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios porque están bajo el dominio de su yo pecador. Por eso decidamos ya no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Esto es, vivir de aquí en adelante para complacer al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, que te fortalezca y gracias por compartir conmigo este mensaje.